Fuentes de energía en México y en el mundo, por Edgar Fleury Mesa Lozano y Noé Sebastián Narváez Sánchez. Es un fenómeno físico o químico del que es posible explotar su energía con fines económicos o biofísicos. Según un primer criterio de clasificación, se les llama primarias si provienen de un fenómeno natural y no han sido transformadas, y secundarias si son resultado de una transformación intencionada a partir de las primarias para obtener la forma de energía deseada. Según un segundo criterio, a las fuentes de energía primarias se les llama renovables, si sus reservas no disminuyen de forma significativa en la escala de tiempo de explotación, y no renovables si lo hacen. Según un tercer criterio, se les llama limpias si se les valora positivamente en un contexto ecologista, y sucias si son valoradas negativamente. En el mundo es posible contar con el carbón, el petróleo, el gas natural, la bioenergía y residuos, el uranio y nuclear, hidroelectricidad, la energía eólica y solar, así como tenemos las mismas oportunidades de obtención de energía en México. Se le denominan fuentes de energía no renovables a aquellas que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, no se regeneran o lo hacen de forma extremadamente lenta. Ejemplos de estas pueden ser los combustibles fósiles y los isótopos radioactivos utilizados en la energía nuclear. A pesar de sus pobres credenciales medioambientales, el carbón sigue siendo un contribuyente importante para el suministro de energía en muchos países. La participación actual del carbón en la generación global de energía es más del 40%, pero se espera que disminuya en los próximos años. Las plantas térmicas de combustión de carbón y petróleo tienen turbinas de vapor para convertir la energía térmica de la combustión en energía mecánica, que funcionan aportando como un generador eléctrico. Todas las plantas utilizan la turbina de vapor para la pérdida entre la alta presión y temperatura del vapor y la menor presión del vapor condensado. Después de la Primera Guerra Mundial, el carbón se consolidó como la principal fuente de energía. Tras la Segunda Guerra Mundial, el petróleo le quitó algo de protagonismo, pero el carbón siempre ha sido muy importante. A partir de los años 80 hasta nuestros días, la importancia del carbón sigue siendo indiscutible. En la actualidad, la continua popularidad del carbón se hace particularmente evidente cuando se comparan las cifras de producción actuales con las de hace 20 años. El carbón juega un papel importante para garantizar el acceso a la energía debido a que es ampliamente disponible, seguro, confiable y con un costo relativamente bajo. Por lo tanto, el carbón seguirá desempeñando un papel importante apoyando el desarrollo de la electricidad donde más se necesita. En nuestro país, actualmente, el 6% de la electricidad que se consume se genera a partir del carbón. Los principales yacimientos de carbón se localizan en los estados de Coahuila, Sonora y Oaxaca. Actualmente, México produce alrededor de 13 millones de toneladas anuales, las cuales se producen casi en su totalidad en el estado de Coahuila. La quema de carbón emite contaminantes aéreos peligrosos que se pueden expandir cientos de kilómetros. Los contaminantes incluyen material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, mercurio y arsénico. Algunos de estos contaminantes reaccionan en la atmósfera para formar ozono y otro material particulado. El petróleo es un recurso natural no renovable y actualmente es la principal fuente de energía. El petróleo está formado por hidrocarburos que son compuestos de hidrógeno y carbono, junto con cantidades variables de derivados hidrocarbonados de azufre, oxígeno y nitrógeno. El proceso de combustión del petróleo consiste en turbinas de vapor que convierten la energía térmica de la combustión en energía mecánica, que funcionan por tanto como generador eléctrico. Se cree que el petróleo se originó en 1901 con el hallazgo de Spindletop del explorador petrolero croata Autun Lucic. La explosión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial fue un periodo de prosperidad económica a mediados del siglo XX, hacia 1945 y duró a principios de los años 70. Terminó con la crisis del petróleo de 1973. En la actualidad, el petróleo sigue siendo un recurso energético de primera con un amplio rango de aplicaciones posibles. Sin embargo, su principal uso estará orientado hacia el transporte y el sector petroquímico. La posición futura del petróleo en lo alto de la escalera energética enfrentará un fuerte desafío de otros combustibles como el gas natural. El petróleo es una industria global madura que ofrece a los participantes en el mercado oportunidades de buenos rendimientos económicos. En México, este energético forma parte de todos los ámbitos de nuestra vida y es utilizado en su mayoría como fuente primaria de energía, así como para producir sustancias químicas con las cuales se hacen productos como el plástico,
es la base de las industrias manufacturera y de transporte. La mayor parte de la energía primaria producida en México en 2015 corresponde al petróleo. Únicamente 6 entidades del país son productoras de petróleo. En el año 2015 se produjeron en total 2.266.831 barriles diarios, de los cuales fueron contribuyentes estados como Tabasco, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Puebla y San Luis Potosí, así como el Golfo de México. La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o intencionada en el ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio, directa o indirectamente. La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la explotación y transporte de hidrocarburos, que conducen inevitablemente al deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma directa al suelo, agua, aire y a la fauna y la flora. El gas natural es una mezcla de gases que se encuentran frecuentemente en yacimientos fósiles, solo o acompañado al petróleo o los depósitos de carbón. El gas natural que se obtiene debe ser procesado para su uso comercial o doméstico. Puede utilizarse en centrales de generación térmica, electricidad, en la industria, en el hogar y también en el transporte. Uno de los métodos más comunes para generar electricidad a partir del gas es quemar el gas en una caldera para producir vapor, que luego es utilizado para mover una turbina y generar electricidad. Otra tecnología que está creciendo es quemar este mismo en una turbina de combustión y posteriormente los gases de escape de la turbina de combustión caliente se utilizan para producir vapor. En cuanto al siglo pasado, el gas natural fue el último factor explotado. En muchos sentidos se considera combustible fósil ideal y se utiliza para producir electricidad en centrales con turbinas de gas que son compactas, muy eficientes y que pueden construirse cerca de núcleos de población, aprovechando la distribución de gas ciudad para producir electricidad y calor. En la actualidad, es un recurso más de los combustibles fósiles, que continuará haciendo contribuciones significativas a la economía mundial de la energía. El más amplio de todos los combustibles fósiles, el gas natural, es abundante y flexible. Se utiliza cada vez más en las tecnologías más eficientes en generación de energía, tales como un ciclo combinado de turbinas de gas, con eficiencias de conversión de aproximadamente el 60%. En México, la producción de este recurso requiere diversas etapas que van desde la exploración de los yacimientos hasta el transporte y comercialización. En nuestro país se produce principalmente gas asociado. Las zonas más productivas del país son los estados de Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y las aguas territoriales. El gas natural, compuesto principalmente de metano, es el combustible fósil más limpio. Cuando el metano se produce a partir de fuentes no fósiles como los residuos de alimentos y los residuos verdes, pueden extraer literalmente del carbono el aire. Sin embargo, el metano que se libera en la atmósfera antes de que se queme es perjudicial para el medio ambiente. Como puede atrapar el calor de la atmósfera, el metano contribuye al cambio climático. Aunque la duración del metano en la atmósfera es relativamente corta, comparada con los otros gases de efecto invernadero, es más eficaz a la hora de atrapar el calor que estos otros gases. El uranio tiene el mayor peso atómico de entre todos los elementos que se encuentran en la naturaleza. Es aproximadamente un 70% más denso que el plomo, aunque menos denso que el oro y el wolframio. Es levemente radioactivo. La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede dividir un elemento químico manteniendo sus propiedades. Es una fuente energética que garantiza abastecimiento eléctrico, frena las emisiones contaminantes, reduce la dependencia energética exterior y produce electricidad de forma constante con precios estables y predecibles. La energía nuclear se puede obtener de dos formas, por fusión nuclear o por fisión nuclear. En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un átomo más grande. Así es como el Sol produce energía y actualmente este procedimiento no es practicable a pesar de estar en proceso de desarrollo. En la fisión nuclear, los átomos se separan para formar átomos más pequeños, liberando energía. Las centrales nucleares utilizan esta técnica para producir electricidad. Durante el primer tercio del siglo XX se desarrollaron los fundamentos de la energía nuclear. Otra vez fueron los progresos de la física, gracias a los trabajos de figuras como Becquerel o el matrimonio Curie, entre otros. Con sus estudios sobre los materiales radioactivos, los que se tradujeron en nuevos avances, que culminaron en la primera fisión artificial del átomo de uranio en 1938 por Otto Hahn, en el desarrollo del primer reactor nuclear en Estados Unidos por Enrico Fermi en 1942. Paralelamente, se desarrolló la vertiente militar de la energía nuclear.
que culminó en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki y tuvo como corolario la Guerra Fría. Gracias a la crisis energética originada por la escasez del petróleo, la energía nuclear fue promovida por la construcción de las primeras centrales nucleares del mundo. En la actualidad, cada vez más países apuestan por la continuidad de sus centrales nucleares, con autorizaciones para operar 60 e incluso 80 años, como el caso de Estados Unidos, y la construcción de nuevas plantas. Los 342 reactores actualmente en operación en un total de 31 países producen alrededor del 11% de la electricidad mundial. México cuenta con 2 reactores nucleares que generan el 3.2% de la energía total del país. Las mismas se encuentran en una sola planta. Ambos reactores se encuentran en Laguna Verde, Veracruz, y son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. La producción de energía nuclear deja huellas en el entorno muy contaminantes y por largo tiempo, además de provocar accidentes con consecuencias fatales. La gestión de los residuos radioactivos por periodos de tiempo en ocasiones incalculables supone grandes costes. Fuentes de energía renovables. Las energías renovables son todas aquellas que provienen de una fuente natural. Son recursos limpios y casi inagotables. Existe una gran variedad de energías renovables y a grandes rasgos sus distintos tipos se pueden distinguir en función de la energía final conseguida a partir de ellas: energía eléctrica, energía térmica y biocarburante. Es una amplia categoría de combustibles energéticos fabricados a partir de una variedad de materias primas de origen biológico y por numerosas tecnologías de conversión para generar calor, electricidad, biocombustibles líquidos y gaseosos. El término biomasa tradicional se refiere principalmente a la leña, al carbón vegetal y a los residuos agrícolas, utilizados en los hogares para la cocción, la iluminación y calefacción en los países en desarrollo. El uso industrial de las materias primas para la producción de pulpa de papel, tabaco, arabio, así sucesivamente, genera subproductos como virutas de corteza, madera, licor negro, residuo generado por el proceso de cocción química de las astillas de madera para producir pulpa, y residuos agrícolas, que se pueden convertir en bioenergía. El aprovechamiento de la biomasa constituyó la principal fuente de energía antes del siglo XX, y en los últimos años se consta a nivel global un fuerte crecimiento de las fuentes renovables y un creciente desarrollo de innovaciones tecnológicas para el aprovechamiento de la bioenergía. Esta tendencia ha venido posicionándose progresivamente ante el complejo escenario que ofrecen las fuentes convencionales y el crecimiento de la conciencia y preocupación social por el ambiente y el desarrollo sostenible. La bioenergía, como la mayor fuente de energía renovable, tiene un consumo total de 50.5 EJ, 14% del contenido energético global. En el sector eléctrico, la bioenergía es la tercera fuente de energía renovable con una generación de 493 terawatts. La electricidad renovable en general representa el 23% del sector eléctrico en general. En México se produce 36 toneladas de basura orgánica por minuto, pero esta no es la única fuente de insumos para la bioenergía. Además de los desechos, el campo ofrece una oportunidad de cultivos alimenticios y no alimenticios para crear esos combustibles. Bioenergía y medio ambiente. Se considera que la bioenergía tiene muchas ventajas, como fomentar el bienestar económico, especialmente en zonas rurales y países en desarrollo, permitir un mejor uso de las tierras no productivas, aumentar la seguridad energética y reducir las emisiones de gases en efecto invernadero. La energía hidráulica es el aprovechamiento de la energía cinética de una masa de agua. El agua mueve una turbina cuyo movimiento de rotación se transfiere mediante un eje a un generador de electricidad. La principal aplicación de la energía hidráulica en la actualidad es la obtención de electricidad. Las centrales hidroeléctricas generalmente se ubican en regiones donde existe una combinación adecuada de lluvias y desniveles geológicos favorables a la construcción de represas. La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía potencial y cinética de las masas de agua que transportan los ríos, provenientes de la lluvia y del deshielo. En su caída entre dos niveles del cauce, se hace pasar el agua por una turbina hidráulica, la cual transmite la energía a un alternador que la convierte en energía eléctrica. El renacimiento de la energía hidráulica se produjo con el desarrollo del generador eléctrico, seguido del perfeccionamiento de la turbina hidráulica, y debido al aumento de la demanda de electricidad a principios del siglo XX, en 1920 las centrales hidroeléctricas generaban ya una parte importante de la producción total de electricidad. La tecnología de las principales instalaciones se ha mantenido igual durante el siglo XX. Las centrales dependen de un gran embalse de agua contenido por una presa.
El caudal de agua se controla y se puede mantener casi constante. La energía hidráulica suministra cerca del 20% de electricidad mundial, proporción que se ha mantenido estable desde la década de 1990. La utilización de fuentes de energía renovables ha aumentado en todo el mundo con avances técnicos que han permitido disminuir los costos. Según la Agencia Internacional de Energía, la producción de electricidad mediante energía hidroeléctrica y otras fuentes de energía renovables crecerá en un ritmo anual de 1.7% desde el 2004 hasta el 2030, con un incremento global del 60% al llegar al año 2030. En México hay 86 centrales hidroeléctricas con una capacidad total instalada de 12.642 megawatts, los cuales generan 31.848 gigawatts durante el 2017, equivalentes al 10% de la generación total durante este año. Las 5 centrales hidroeléctricas más grandes se localizan 3 en Chiapas, una en Michoacán y una en Nayarit. Este tipo de generación es libre de emisiones y es una fuente significativa de electricidad limpia alrededor del mundo. En México, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la regulación, las hidroeléctricas son parte de la que se considera fuentes de energía o procesos de generación eléctrica limpia, ya que con sus procesos prácticamente no se genera CO2. Este tipo de generación contribuye a perseguir las metas de generación de energía limpia establecidas en la ley para el país, que deberán ser de 25% para el 2018, 30% para 2021, 35% para 2024, 40% para 2036 y 60% para 2050. La energía eólica es una fuente de energía renovable que se obtiene de la energía cinética del viento que mueve las palas de un aerogenerador, el cual a su vez pone en funcionamiento una turbina que lo convierte en energía eléctrica. El proceso comienza cuando el aerogenerador se posiciona para aprovechar al máximo la energía del viento, usando los datos registrados por la veleta y anemómetro y girando sobre su torre. Después, el viento hace girar las palas que se conectan a un rotor, que a su vez se conecta a una multiplicadora que eleva la velocidad de giro a miles de revoluciones por minuto. Esta energía cinética se transfiere al generador, que la convierte en energía eléctrica, que es conducida por el interior de la torre hasta su base. Luego sigue por la subestación para que eleve su tensión y continúa hasta la red eléctrica para su posterior distribución. Un personaje importante fue el ingeniero americano Palmer Coslet Putnam, que en 1941 desarrolló el aerogenerador Smith-Putnam. En 1957, el ingeniero alemán Ulrich W. Hüttner construyó su aerogenerador STGW-34. La energía eólica instalada en el mundo creció un 10% en el 2019, hasta situarse en 651 gigawatts según datos del Global Wind Energy Council. China, Estados Unidos, Alemania, India y España son los primeros productores mundiales. La Asociación Mexicana de Energía Eólica informa que la energía eólica repuntó 26% en su capacidad instalada en 2019 respecto al año anterior. Datos por separado mostraron que la energía solar avanzó un 76% en enero de 2019 a febrero de 2020. Juntas sumaron alrededor de 3.500 megawatts, suficiente para cubrir las necesidades anuales de 3 millones de viviendas. Es una fuente energética inagotable por su capacidad ilimitada para producirse. Es una energía limpia que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Permite reemplazar las fuentes de energía convencionales dependiendo de sus combustibles fósiles. Su impacto negativo sobre el medio ambiente es menor que el de otras fuentes de energía convencionales. La energía solar es una energía renovable obtenida a partir de la radiación electromagnética del Sol. Se trata de una energía renovable porque se obtiene de una fuente natural e inagotable, en este caso el Sol. Es la fuente de energía más abundante y está disponible para su uso en dos formas, directa e indirecta. Los rayos solares están compuestos por fotones que llegan a las células fotovoltaicas de la placa, generando un campo de electricidad entre ellas y por tanto un círculo eléctrico. Cuanto más intensa sea la luz, mayor será el flujo de electricidad. Las células fotovoltaicas convierten la luz solar en electricidad en forma de corriente continua y con una graduación que varía entre los 380 y los 800 voltios. Para mejorar el resultado obtenido se utiliza un inversor que transforma esta energía en corriente alterna, que es la que utilizamos en nuestras casas. Finalmente, esta corriente alterna pasa por un contador que la cuantifica y la suministra a la red general de electricidad.
A mediados de la década de 1990 comenzó a acelerarse el desarrollo de la energía fotovoltaica sobre tejados, tanto residenciales como comerciales, así como las plantas de conexión a red, debido a la creciente preocupación por el suministro de petróleo y gas natural, el protocolo de Kioto y la preocupación por el cambio climático, así como la mejora de la competitividad de los costes de energía fotovoltaica frente a otras fuentes de energía. Energía solar en el mundo. El uso de esta energía está creciendo con fuerza en todo el mundo, en parte debido a la rápida disminución de los costes de fabricación de paneles solares y a generosos subsidios, particularmente en Europa. Energía solar en México. De acuerdo con el portal El Financiero, en finales de 2018 el país tuvo una capacidad de energía solar de 254 megawatts, de los cuales 57 pertenecen al estado de Nuevo León, lo que coloca a esta entidad como una de las líderes. Anteriormente, el estado norteño tenía una capacidad de 37 megawatts, pero en tan solo año y medio pasó a tener 91. Este es un claro ejemplo de que la evolución de la energía en México es posible, beneficiando a todos los actores posibles, ya sea consumidores, dueños de pequeñas y medianas empresas o al medio ambiente, así como al juego de la oca, todos ganan. Es ecológica, una fuente inagotable. El sol estará con nosotros durante los próximos millones de años. Su transformación en energía térmica o fotovoltaica no produce residuos, al contrario que la nuclear o que las energías fósiles. Tiene un menor impacto en el medio, aunque otras renovables son también inagotables y sin residuos. El impacto de la solar es menor. La geotérmica es una energía renovable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra, que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente o conducción y convección, donde se suscitan procesos de interacción de agua subterránea y rocas, dando origen a los sistemas geotérmicos. Aunque existen diversas formas de poder sacar provecho del calor del interior de la Tierra, todas se basan en calentar agua. Primero hay que buscar un lugar en el que sea apto para construir una planta de energía geotérmica. Una vez ha sido localizado, hay que utilizar el agua que el calor que expulsa al exterior para mover una turbina que genera la energía eléctrica. A través de un sistema de pozos, el agua se expulsa al exterior y se introduce de nuevo en las capas interiores de la Tierra. Es entonces cuando se vuelve a calentar hasta que alcanza tal temperatura que sale de nuevo en forma de geyser o vapor de agua. Así la turbina continúa moviéndose, generando electricidad. Después el agua se devuelve al pozo y el ciclo vuelve a comenzar. El aprovechamiento de la energía térmica para la producción de energía eléctrica comenzó a principios del siglo XX en la Toscana italiana, construyéndose en Larderello la primera central geotérmica en 1913. Además de Italia, Nueva Zelanda, Islandia, Estados Unidos, Japón y Francia son algunos de los países que más han desarrollado la tecnología para la obtención de este tipo de energía. En la actualidad, las plantas de energía geotérmica están operando en 29 países, con una capacidad de generación de energía instalada total de 15.400 megawatts a finales de 2019. Los principales países basados en la capacitación instalada son Estados Unidos, Indonesia, Filipinas, Turquía, Nueva Zelanda y México. México es el cuarto país del mundo con la mayor producción de energía geotérmica, con una capacidad instalada de 958 megawatts, que aportan 7% de toda la producción mundial de esta fuente. En 2012 se invirtieron 2.000 millones de dólares en esta actividad. De acuerdo con el mismo reporte, los países en desarrollo fueron que mayor montón destinaron, con 1.4 mil millones de dólares. Entre las mayores ventajas de la geotérmica está su bajo costo de tecnología para la generación, que en promedio es de $52 por cada megawatt hora, frente a los $280 que la solar a gran escala, a los $100 que cuesta la eólica marina y a los 131 de la biomasa, de acuerdo con datos de la Perspectiva de Energías Renovables de la Secretaría de Energía. Este recurso se considera uno de los más amigables con el medio ambiente. El calor interno del planeta que aflora en los campos geotérmicos es un recurso renovable, por lo cual su explotación puede ser de larga duración. Además, su abastecimiento no depende de condiciones climáticas ni fluctuaciones estacionales. Aunque también es intermitente y no es tan eficiente ni económica, hay varias razones por las que la energía solar podría ser la respuesta a cuál es la mejor energía renovable. Esto lo hace ideal para aprovechar al máximo esta energía renovable. La situación de los paneles solares no debe ser tan concreta como la de los molinos de viento, y grandes zonas pueden aprovechar la luz del sol. La energía solar alcanza su pico de producción cuando hay también picos de consumo, es decir, durante el día, y los picos más calurosos.
La eólica, por ejemplo, alcanza picos de producción por la noche, cuando sopla más el viento, pero a esas horas el consumo es menor. Eso hace que la producción de electricidad mediante energía solar encaje mejor con la demanda de energía. Sin embargo, ambas todavía no alcanzan su pico máximo en cuanto a desarrollo tecnológico. Por lo tanto, en definitiva, la respuesta a cuál es la mejor energía renovable es una mezcla óptima de varias, que aprovechen la situación geográfica y se complementen en cuanto a ventajas. Para concluir, se puede hablar de algunos métodos individuales que podemos realizar para preservar las fuentes de energía actuales, empezando por sustituir la iluminación actual por alguna más eficiente, optimizar el uso de los equipos afimáticos, gestionar la climatización, promover el car sharing y el uso de transportes alternativos e instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos.